Amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente este viernes con ustedes, saludándoles para llevar a cabo nuestro programa de todos los viernes, Agenda 21. Como lo hemos comentado con anterioridad, este programa de Agenda 21 es un espacio que hemos creado justamente en coordinación con representantes de medios muy importantes de Oaxaca, comunicadores sociales, para efecto de que puedan expresar sus opiniones y puedan hacer análisis a profundidad de los temas relevantes que están sucediendo a nivel, desde luego, en nuestro estado de Oaxaca, puedan hacer sus análisis para saber qué está pasando y en un momento determinado hacer su prospectiva, esto es, qué es lo que ven, qué es lo importante que viene en los próximos días, y que desde luego que esta información le permita a nuestras audiencias el poder hacer análisis y desde luego tomar sus mejores decisiones en toda la vida política, administrativa, en cada uno de los aspectos laborales y de su vida personal. Esta mañana, esta tarde, justamente ya del viernes 22 de enero, tenemos como invitados a Rocío Aragón, quien es directora general de Objetivo Oaxaca, que es un canal de televisión por internet. Tiene experiencia probada en comunicación efectiva y proporciona información responsable. También contamos como invitado a Pedro Matías Arrazola, de Página 3, que realiza un periodismo humano con misión social. Desde luego a Miguel Ángel Schultz Dávila, Entre Líneas, sitio de noticias e información de Oaxaca, México y el mundo. Y esperamos que en un momento más se comunique y se conecte con nosotros Genaro Altamirano Zárate, también un periodista muy reconocido en Oaxaca, director de Centro y tiene proyectos editoriales, periodista independiente, y desde luego su servidor, Olaf Iván Corrolabra, de EI Oaxaca, donde proporcionamos información estratégica para que no se distraigan con información irrelevante. Y esta tarde abordaremos 4 temas importantes y de actualidad. Primero, la toma de posesión de Joe Biden en los Estados Unidos y las repercusiones que esto tendrá en nuestro país. El segundo tema es justamente lo que pasó el viernes pasado, y que estábamos esperando durante nuestro programa para efecto de hacer un comentario. Sin embargo, no sucedió así porque el Instituto Nacional Electoral sesionó este tema ya muy tarde, prácticamente como a las 20 horas del viernes, y eso fue hasta como a las 12 de la noche que ya supimos que su resolución de una tutela inhibitoria para servidores públicos, para efecto de que no participen y hagan alusión a temas político-electorales que pudieran poner en riesgo el propio proceso. Y el tercer tema que abordaremos es el COVID, sus impactos en el proceso electoral, pero también el día de ayer y hoy por la mañana sale la petición de los gobernadores que querían comprar sus vacunas, y el presidente ha dado su anuencia justamente para que las empresas y desde luego los gobernadores puedan hacer la compra en estas industrias farmacéuticas internacionales que están produciendo la vacuna. Y finalmente abordaremos el tema de las elecciones en Oaxaca, no sin terminar justamente con la perspectiva estratégica que nuestros invitados puedan proporcionarnos. Abordaremos entonces el primer tema, dándoles la bienvenida primero a nuestra amiga Rocío. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos para quienes nos ven a través de Oaxaca y, por supuesto, a ti, que ya tenía un buen rato de no verte. Sin embargo, la magia de la tecnología nos permite ahora saludar a buenos amigos, a Miguel Ángel, a Pedro, a Genaro, que espero en un momento más se conecte. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Pedro, muy buenas tardes. Pues buenas tardes a todos y a todas, y pues también es un gusto también que esta nueva relación de comunicación que existe a través ahora sí de los medios electrónicos, y pues con temas tan relevantes y que ojalá les sirva de apoyo para formar una opinión a la ciudadanía. Claro. Hola, Miguel Ángel, qué gusto saludarte nuevamente. Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro, Rocío, Iván. Pues un día más, que ya es suerte decir un día más, porque ya no sabemos si es suerte o es buena salud, pero qué bien que estamos todos aquí de nuevo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que aceptaron la invitación. Y empezamos abordando el tema toma de posesión de Joe Biden, el mensaje y repercusiones en México. Y empezaría contigo, Rocío, preguntándote, ¿cómo evalúas el mensaje de unidad y el regreso de las formas tradicionales de la política norteamericana con el presidente Joe Biden? Fíjate que desde el momento mismo en el que nos dimos a la tarea de dar un seguimiento del tema electoral en los Estados Unidos, pude percatarme de la necesidad que había en Estados Unidos para hacer un cambio radical que implicaba un candidato como Joe Biden, que a todas luces quería y hablaba mucho de una reforma migratoria, de mejorar las relaciones entre los mismos ciudadanos norteamericanos. A raíz de su triunfo se vienen dando diferentes escenarios, entre ellos pues el rechazo total del expresidente Donald Trump al ya triunfador Joe Biden, que ganó, por cierto, por una ventaja muy amplia. Ahora, en relación con México, ¿qué te puedo decir? Creo que el anuncio de ayer, del primer día de gobierno de Joe Biden, da mucha esperanza, sobre todo, ¿por qué? Porque decide ya no construir el muro, dar una opción muy amplia a todos los migrantes con una gran cantidad de beneficios que obviamente tendrán que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, pero que se da una oportunidad real a más de 11 millones de indocumentados de poder legalizarse, no solamente mexicanos, sino latinos y de prácticamente todo el mundo. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, el gobierno mexicano debería de ser muy cauto en cómo se refiere al nuevo gobierno de los Estados Unidos, porque ahí hay asuntos pendientes, como en el caso del general Cienfuegos, como el tema también del mismo muro, que hay que decirlo. El presidente, yo no vi que lo dijera convencido ni feliz de que ya no se construyera el muro. Digo, finalmente Donald Trump era amigo del presidente y así lo dijeron ambos mandatarios. Entonces, creo que debió haberse recibido ese anuncio con mayor júbilo, porque quien lo iba a pagar si hubiera sido Donald Trump presidente, pues era México, y Donald Trump lo dijo muchas veces. Efectivamente. Y en ese sentido, Pedro, las propuestas de una reforma migratoria y la suspensión de la construcción del muro fronterizo son señales serias que aseguran que vamos a tener una buena relación como vecinos, ¿o crees que es un anuncio para ganar tiempo y margen frente a los asuntos domésticos urgentes en Estados Unidos, como la pandemia o la economía? ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, desde mi punto de vista, las señales son muy buenas, son positivas, y tan es así que ha sido recibida con beneplácito en México y en Centroamérica, que es donde se han dado contenciones de migrantes a raíz de la política de Donald Trump, y que de alguna forma también a México lo puso contra la pared y le sirvió de barrera o de muro de contención con los migrantes centroamericanos. Desde mi punto de vista, creo que sí es importante el haber dado ese tanque de oxígeno, ahora que estamos hablando de tanto de pandemia, de haber dado ese tanque de oxígeno a los migrantes. El hecho de que ya no sean tan perseguidos, el hecho de que tengan
una posibilidad de buscar su documentación que les dé la doble nacionalidad o tengan algunos beneficios en ese país, ya es importante. Y hablemos de la Mixteca, que es una zona de mano de obra. Bueno, el estado de Oaxaca en sí, pero básicamente la Mixteca es casi una población muy importante en la región, en Estados Unidos. Entonces sí es importante que este tipo de mensajes que está mandando son como para respirar un poco, para aflojar la tensión que se llegó a vivir con el racista y total política discriminatoria de Donald Trump. Entonces creo que sí es un mensaje muy, muy positivo. Otra situación que me parece importante es lo del muro de migrantes y más peligrosas. Entonces el número de muertos se había incrementado o el nivel de peligrosidad estaba muy, muy, muy presente en los migrantes. Creo que sí es importante que a lo mejor sí puede ser una táctica, estrategia de Biden en el caso de Estados Unidos para medir el terreno, para ver cómo está la situación. Yo no aspiro a grandes cosas, pero simplemente que con que se les respete a los migrantes que van a dar su mano de obra y no se les trate como criminales como los trató el loco ese de Donald Trump. Entonces, ya con eso para mí yo me doy por bien servido y que fluya un poco así, porque da respiro a México en su economía con con las remesas que se están mandando, que han sido históricas cada año. Entonces creo que sí, a México y particularmente a Oaxaca es un buen respiro y un buen tanque de oxígeno. Sí, claro, y además es mérito de nuestros propios paisanos, no es mérito de ningún gobierno. Exacto. Y bueno, y hace unos días escuchábamos que le preguntaron al presidente López Obrador si tendría una comunicación con John Biden y dijo que no era necesario. Sin embargo, el día de hoy por la mañana dan a conocer que en unos momentos más tendrán una comunicación seguramente vinculada por el propio secretario de Relaciones Exteriores para hacer sus buenos oficios. Miguel Ángel, ¿tú crees que López Obrador esté a la altura de este nuevo gobierno, de vincularse con este nuevo gobierno norteamericano? Bien, yo creo que el país vive unas nuevas circunstancias y yo creo que estamos recuperando dignidad, porque hay que recordar la actitud tan humillante que el propio Donald Trump dio aquí en Los Pinos, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues eso fue realmente algo que yo creo que nos puso a nivel de trapeador, y no solo de trapeador, sino de trapeador de cantina, que fue lo peor. Y yo creo que volver a recuperar la dignidad nacional no va a ser un camino fácil, va a ser muy difícil, porque yo he venido insistiendo que no tiene la culpa el gringo, sino el que lo hace compadre, y habría que recordar quien empezó el muro no fue Donald Trump, fue Clinton, y quien expulsó a más mexicanos de los Estados Unidos, pues fue Obama, a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz. O sea, esto nos hace ver cuál es la situación en esta relación que tenemos. Y yo creo que a veces nos olvidan datos. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se comunicó con Biden, o Biden se comunicó con él para poner los tablas, así como estamos nosotros democráticamente, y esto ya lo hizo en el mes de diciembre, el 19 de diciembre, cuando se encontraba el presidente en Valladolid. Yo creo que aquí va a ser un tanto difícil construir esta relación, porque los gobiernos de los Estados Unidos han vivido de las invasiones, de las guerras. Se nos hace fácil, por ejemplo, decir Venezuela y no completamos la idea que Venezuela está así después de años, bloqueos, de ofensiva, de agresiones directas. Y aquí en este sentido vamos a empezar a ver una nueva relación. Tampoco hay que olvidar que hay una gran comunidad de estadounidenses mexicanos que cuando se da la invasión en el 48 y nos arrebatan el territorio, más de la mitad del territorio mexicano,
muchos mexicanos los pasa a la frontera y se quedan ellos en los Estados Unidos. Y para firmar la paz en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, yo creo que hay que revisarlo. Allí mismo se reconoce como el estatus de ciudadanos estadounidenses a los mexicanos que decidieron quedarse allí, porque la historia es algo más que las películas del viejo oeste de Hollywood, ¿no? Entonces habría que revisar esa historia que nos han vendido de una manera muy falsa, y yo creo que lo que acaba de pasar en Estados Unidos es que su democracia se pintó de cuerpo entero, cuando es una democracia indirecta, que no votan los electores, las electoras, sino que es una democracia representativa que data pues ya de hace muchos siglos, y con eso pues han logrado mantener las élites del poder, los gobiernos en las manos. Entonces yo creo que son buenos momentos para empezar a construir no un muro, sino una línea de dignidad frente a los Estados Unidos. Hay un punto, si me lo permites, Iván, hay un punto importante que hay que destacar de lo que comentaba Miguel. Es cierto en el tema de Venezuela, sin embargo, también es sintomático lo que en este momento está pasando. Ayer Nicolás Maduro pidió al mismo Joe Biden que se construyera una nueva relación, un borrón y cuenta nueva con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy la misma Unión Europea reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y le hace la petición a todos los países miembros de la Unión Europea para que reconozcan a Juan Guaidó, descalificando hasta cierto punto lo que ayer mismo pedía Nicolás Maduro para establecer una nueva relación con los Estados Unidos. Digo, si Nicolás Maduro, que ya sabemos cómo se conduce, fue capaz de decirle a Joe Biden, ¿sabes qué? Ve a Venezuela, míranos, construyamos una nueva relación, casi en una forma de empezar a doblar las manos para evitar más situaciones caóticas para Venezuela. En el caso de México, tiene que ver lo que está ocurriendo en ese país con su primer mandatario y evitar que una situación de crisis que está el mismo López Obrador construyendo con los Estados Unidos pueda darse. Ya se dijo, por ejemplo, en el tema de Cienfuegos, que no es cuestión de entablar un pleito casado con Estados Unidos, sino que por el contrario eran considerandos que se tenían que tomar en cuenta. Sin embargo, el fiscal general de la República en este tema de Cienfuegos dijo que no iba a permitir que nadie, incluyendo a la DEA, pues lo acusara de encubrir a personas o a posibles delincuentes, ¿no? Entonces, creo que en esos temas, incluido el de los indocumentados que viven en la Unión Americana, de los Dreamers, que también es otro punto importante, que reconoce a cualquier cantidad de Dreamers, y en este caso mexicanos, oaxaqueños, que han estado trabajando por nuestro estado, por nuestro país, y que ahora tendrán la certeza jurídica que les va a dar Biden. Digo, se espera que esta iniciativa que Biden envió ayer como parte de su trabajo dentro de los primeros 100 días sea aprobada por el Congreso, que mayormente ahora es demócrata, y que sea una certeza que no se dio, como bien lo decía Miguel también, cuando el mismo Obama fue el que más ciudadanos mexicanos ha deportado, ¿no? Y entonces era vicepresidente Joe Biden. Sí, efectivamente. Muy bien, ¿algún comentario adicional que quisiera hacer alguno de los compañeros? Y si no, bueno, pues pasamos al siguiente tema, para que al final pudieran hacer qué es lo que viene. Entonces estaríamos en el segundo tema. Si me permites, adelante, Miguel Ángel. Sí, una apreciación. Yo creo que también Europa no es la panacea de la democracia, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que precisamente Francia invadió nuestro país y quiso traer un príncipe y quiso imponer aquí una realeza, y que un paisano nuestro que bajó, ahora sí, como diría el poeta, bajó de las montañas como cabra arisca, pues pudo sostener la república y ganar una guerra por muchas circunstancias. Yo creo que aquí habría que atemperar las cuestiones y sí analizar y sí fríamente considerar lo que está pasando aquí en el país en esta relación con Estados Unidos, porque como país habría que recordar que me parece que estamos como en el número
15 de las economías del mundo. O sea, tampoco, obviamente, somos Venezuela, somos un país diferente. Tenemos, según datos, una comunidad de más de 30 millones de migrantes, paisanos nuestros en los Estados Unidos, pero aparte de esto, hay muchos mexicanos que ya no son mexicanos, sino son mexicanos estadounidenses, y un conflicto de dimensiones, digamos, grave. La situación sería muy complicada también para los Estados Unidos. O sea, es un asunto muy delicado que yo creo que los vientos son a favor de nuestro país. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Pedro, ¿algún comentario? No, simplemente que demócratas y republicanos y todo eso, cada quien, como en México, la derecha y la ultraderecha, es la politiquería. Cada quien va a sacar provecho de lo que les beneficie sin importar a quién tenga que pisotear. Y se van a acomodar de acuerdo a las circunstancias para su beneficio. O sea, no es que sean los redentores para beneficiar a los mejores. A ellos les conviene tener migrantes ahí para que trabajen, y a nosotros también para que nos manden remesas. Entonces, es un rejuego político. Entonces, yo no tengo grandes aspiraciones aquí. Simplemente con que respeten la labor que hacen ahí y les den un reconocimiento, yo creo que ya con eso estoy por bien servido, sin esperar que cada gobierno de los partidos o colores que sean vayan a hacer bien por ellos, ¿no? O sea, son políticos, yo les llamo la parasitocracia, que pues solamente sacan beneficio para su partido, ¿no? Sí, o para ellos. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Sí, efectivamente, este tema da para todo un programa completo, y creo que con las opiniones de ustedes sería bastante rico. Y bueno, para efecto de después plantear programas en particular, podríamos señalar una agenda previa y definir un tema en particular, y le dedicamos la hora completa para poder llegar a profundidad de los temas. Pero para darle continuidad a lo que habíamos planteado en nuestra agenda, entremos ahora al tema de esta acción que emitió el Consejo Estatal del Instituto Electoral el viernes pasado, de esta tutela inhibitoria para efecto de que tanto presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, servidores públicos en general, no hagan alusiones a diferentes temas que están orientados a temas electorales, y que de esto tenga como consecuencia el que se ponga en riesgo un proceso electoral, como en su momento se puso en riesgo como cuando habló de más el presidente Vicente Fox. Inmediatamente el presidente ya había anunciado que iba a acudir a los tribunales en caso de que se le diera una censura. Pues la Consejería Jurídica de la Presidencia ya presentó este recurso ante el Tribunal Electoral, y Morena también lo hizo por su parte. En este sentido, Pedro, ¿tú crees que este tipo de actitudes de estar recurriendo a los tribunales para efecto se llegue a una resolución judicial y no a un amigable entendimiento, crees que estemos regresando a las viejas épocas del PRI autoritario? Bueno, creo que nunca se han ido, ¿no? Esas viejas prácticas solamente se camuflajean de otro color o de otra manera, pero esto no ha cambiado. Cada quien tiene sus posiciones políticas en los procesos electorales, en los tribunales. Entonces, son rejuegos políticos, insisto, donde cada quien busca obtener beneficios. Lo que a López Obrador no le funcionaba en el sexenio priista o panista, pues ahora se le revierte a él y no le quiere que se le limite, y alega libertad de expresión cuando él también cuestiona la libertad de expresión de los periodistas que son o tratan de hacer un periodismo independiente o crítico, y también los descalifica. Entonces
cada quien dice, pues se manifiesta como le va en la feria. Y ahorita en este caso, como ya es un gobierno, ahora ya les molesta todo, ahora ya no puedes ser crítico porque entonces ya eres de la derecha, porque ya eres conservador, porque ya eres fifí, lo que sea. Y lo que para los otros gobiernos éramos radicales, los inconformes, lo que no nos parece nada, ¿no? Entonces, no están acostumbrada a esta clase política, la parasitocracia, no está acostumbrada a la crítica. Ellos son servidores públicos, no son nuestros patrones. Entonces, eso es lo que el chip que se tiene que cambiar, es ese, que no vienen a controlarnos y a manejarnos porque somos muy pendejos, no, sino porque les dimos una confianza y ellos nos traicionan esa confianza y entonces nos tratan de controlar. Y pues habrá quien se deje, habrá quien se someta o se convierta en un protector o redentor de ellos, pero pues a muchos tampoco no nos gusta ese tipo de posiciones, ¿no? Creo que también hay excesos de las... Excelente. Obedecen a una porque pertenecen a un partido político, porque obedecen a un patrón que los puso ahí. Entonces, cada quien, te digo, juega en el terreno que les toca o se mueve sus piezas de acuerdo a cómo los colocaron, ¿no? Entonces, aquí sí, lo que genera conflicto es que la sociedad sigue siendo el rehén de toda esta delincuencia de cuello blanco que está en el poder, de los colores que sean, que ahora los delincuentes ahora son nuestros salvadores, y los que están en el poder, que antes defendía las causas nobles, ahora ya somos los contrarios. Entonces, nada ha cambiado, todo sigue siendo lo mismo, se cambiaron los colores, los nombres, pero es el mismo sistema político que nos está gobernando. Muchas gracias, Pedro. Miguel Ángel, la vez pasada abordamos de alguna manera el tema de la discusión si era libertad de expresión o censura. Este esquema que está planteando el Instituto Nacional Electoral, el día de ayer se dieron a conocer alguna normatividad que está preparando la Secretaría de la Función Pública y ya asume estas determinaciones para efecto de circularla posteriormente a los servidores públicos. Y esto no es la primera vez, sino el año pasado también se asumió este tipo de circulares de la función pública para efecto de que pues guarden silencio en temas electorales y el día del proceso silencio absoluto. Ya en el pasado se ha aprobado, ha sido efectivo en las elecciones pasadas en Hidalgo y Coahuila, así se hizo. Y bueno, ahora se repite esta misma discusión. ¿Crees que esto, Miguel Ángel, es más que una discusión de temas jurídicos, es una discusión y querer influir en el proceso electoral? Bien, yo partiría que lo que estamos viviendo pues es resultado de una, digamos, continuidad, porque el propio presidente del INE, estuvo ya en el Instituto Federal Electoral, era colaborador de José Goldenberg, y es del mismo grupo de intelectuales que sale él es incluso el hijo del historiador Arnoldo Córdoba. Y pues lo que vemos aquí es un organismo que fue hecho primero para lavarle la cara, ¿no?, al IFE después de los grandes fraudes electorales que se dieron y que dio origen incluso al IFE. Hay que recordar que en 1988 definitivamente perdió Carlos Salinas de Gortari, incluso en unas votaciones de 4-1, ¿no?, como ocurrió aquí en Oaxaca. Y esto pues obviamente nos hace ver que pues primero vivíamos en el sistema de la dedocracia, ¿no? Después pasamos al sistema de la partidocracia y ahorita estamos en la encuestocracia, porque todo está definiendo a través de encuestas y lo que corresponde al INE, y lo digo porque el propio INE mandató que se hiciera una encuesta para que Morena saldara sus cuitas que no se pudieron poner de acuerdo.
y habría que ver pues cómo el Instituto Nacional Electoral asumió a los consejos estatales electorales de todo el país, pero no ha dado pie con bola. Vemos la situación de inequidad y yo creo que lo que hay, indudablemente hace falta una gran reforma política que se adecue a los tiempos. Y el problema para mí sí es un problema de libertad de expresión, porque por un lado se tratan de marcar o hacer las limitantes para las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, por ejemplo, no pone ninguna regla para quienes cuestionen, desde luego, el gobierno de López Obrador. O sea, estamos metidos en un enredo y yo creo que los presidentes, lo vemos, se han ido desarrollando algunas democracias con una participación donde los presidentes obviamente se pueden reelegir, donde los presidentes pueden hacer campañas. Vemos los modelos que suceden en Europa, incluso en los Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. En fin, estamos cojos y necesitados de una reforma que pues adecue las reglas electorales con verdadera equidad y con transparencia y que esté adecuada al México de hoy, pero el proceso electoral que se avecina, obviamente, pues ya no hay tiempo para ello y vamos a estar en una situación muy riesgosa que espero que con esta situación que se vive en el país de pandemias y demás crisis sociales que estamos viendo, podamos tener la mesura y la celeridad para sacar adelante un proceso electoral sin conflictos sociales de fondo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Rocío, yo veo que, por ejemplo, en el caso de que el presidente es el único que está impugnando, ninguno de los gobernadores ha hecho alguna impugnación o ha recurrido ante el Tribunal Electoral para que se reviste esta situación. Mayoritariamente pues son gobernadores que son opositores al gobierno de López Obrador, pero ellos están dispuestos a acatar la norma del silencio o de guardar por lo menos el respeto a la Constitución en los términos de no publicidad gubernamental en radio y televisión. ¿Cómo verías un país donde todos opinaran y violentaran las normas o que mandaran al diablo las instituciones, Rocío? Finalmente, él mismo lo ha hecho desde que fue candidato, el mandar al diablo a todas las instituciones, el pasar encima de ellas, el simplemente cambiar de nombre y borrar todo lo que está ocurriendo. En el tema salud, por ejemplo, haciendo un pequeño comentario respecto a eso, antes no había, estaba todo controlado en el tema de las vacunas. Ahora mismo faltan las vacunas para los bebés. No hay BCG, no está el cuadro de vacunas completos para los niños. ¿Y todo por qué? Por estar insistiendo en que en el pasado se cometieron cualquier cantidad de equivocaciones. Ya vimos que eso no funciona, que tenía que haber fortalecido el sistema de salud. Hoy hubieron comentarios respecto a eso, pero bueno, ya en su momento lo abordaremos. Sin embargo, en el tema del INE, ahora está él tomando todo a modo y argumentando el tema de la libertad de expresión para abanderarlo desde mi punto de vista como una bandera política con miras a las elecciones y decir, ay, pobre presidente, no lo dejan hablar, le están coartando la libertad de expresión igual que a nosotros y todo lo demás. Y no es cierto, porque eso se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Alguien dijo de pronto que fue una iniciativa que se ponderó por gobiernos panistas y todo eso para coartar la libertad en los gobernadores, en el presidente, en todos los funcionarios públicos que no hablaran de programas de gobierno. Sin embargo, hemos visto que esto ha servido, independientemente de lo que el INE mandate, ha servido para que muchos trafiquen con este tipo de programas, con apoyos que normalmente se dan y que en tiempo electoral se supone se dejarían de dar. Entonces, ¿por qué no hay comentarios de los gobernadores? Pues porque están de acuerdo. Ahora bien, no entiendo por qué ahora López Obrador critica al INE, si el IFE en su momento fue el que lo llevó, si mal no recuerdo, no sé si fue el IFE o el INE, en qué momento cambiaron, pero el caso es que lo llevaron a la presidencia de la República, que es en donde está. O sea, es lo mismo que está criticando, o sea, ese instituto al que califica de malo, de equivocado, de turbio, de que son recomendaciones que no debería seguir nadie y todo, y lo está descalificando, fue el que
lo ayudó a llegar a donde está. Ahora, esa parte que dice Pedro también de la parasitocracia, me encantó ese término, porque es cierto, ¿cuánto parásito no hay en el gobierno? Ahora, muchos de los que están ahora, justamente en el gobierno, con Morena y todo lo demás, pues perdonen en la vida, pero estuvieron en el PRI, estuvieron en el PAN, estuvieron en el PRD, son los mismos funcionarios reciclados de los que tanto se quejaban, pues son los mismos que están sentados ahí ahora. Si fuera un partido auténtico, un partido real, con gente nueva, que no hubiera estado en ningún partido político, que no estuviera contaminado por ningún otro partido político, tal vez, pero son los mismos. Y es de lo mismo que se sigue quejando el presidente, el estar en desacuerdo con lo que instituciones como el INE está mandatando en este momento y está pasando por encima de la ley. Que no se queje entonces cuando si las cosas no le funcionan como él espera, también haya quejas sobre lo que él está haciendo. Entonces, me parece que no es lo correcto, está abanderando simplemente la libertad de expresión para exigir algo que no debería de estar siquiera en la mesa y en la pérdida de tiempo de todas las mañaneras, ¿no? Creo que sería mejor guardar silencio a seguirse embarrando, porque ya vemos mexicanos, como bien lo decía Pedro, y hay que decirlo con todas sus letras, que ya no somos pendejos, que ya no nos quedamos justamente con una parte de la historia, sino nos gusta indagar, averiguar y darnos cuenta de que lo que nos están vendiendo en este momento son cuentos. Claro. Pues ya veremos la resolución que dé el Tribunal Electoral, cuando vimos que ha estado prácticamente en oposición a muchas decisiones del Instituto Nacional Electoral y favoreciendo a pues por ejemplo, en el caso de los nuevos partidos políticos, donde pues fueron prácticamente a los aliados de Morena los que les dan este reconocimiento. Ya lo estaremos discutiendo cuando aparezca la resolución del Tribunal Electoral. Y bueno, tomando este dato que das pie justamente para entrar al siguiente paso, el tema de el COVID-19, las vacunas, el uso político de los programas sociales, no solamente de las vacunas, sino los servidores de la nación vacunándose previamente, y bueno, el impacto que pudiera tener el propio COVID en el proceso electoral, porque ya Nuevo León está pensando, por voz de su propio secretario de Salud, de que se pudieran posponer las elecciones en Nuevo León, de tal manera que es un gran tema que tendremos que ir dando seguimiento, porque a futuro se van a tomar determinaciones muy relevantes. Y en este caso, Miguel Ángel, ¿tú crees que en México esta pandemia pudiera tener un impacto en el proceso electoral, como al tal grado de posponerlo? Pues como van las cosas, existe ese riesgo, porque ayer mismo, y de acuerdo a las cifras oficiales, porque luego también hay una parte de cifras que no se conocen, que se les llama negras, fueron 1,803 las personas que fallecieron, y en eso en un recuento oficial. Y yo creo que esto representa obviamente pues un riesgo si no es que hay un control, y el posponer este proceso electoral obviamente debería ser pensado en función de la crisis humanitaria, que si esto se sigue agravando, porque ya vamos para los 140,000 personas que han muerto, y yo creo que de no contenerse, pues cabría esa posibilidad, porque no tenemos un sistema, y eso no viene de Andrés Manuel López Obrador, sino viene de los gobiernos anteriores, que no tenemos un mecanismo que podamos, digamos, confiar en voto anticipado, en votos de correo. O sea, era lo que me refería, pues, que tenemos un gran atraso en toda esta materia de procesos electorales. Y como está la situación política, el hablar siquiera de que se vaya a posponer obviamente serviría para quienes no están de acuerdo con la Cuarta Transformación y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para
clamar que hay fraude, que se quiere apoderar más del gobierno. Y yo creo que en este sentido no nos queda otro más que avanzar en el control de la pandemia. No va a haber otro, porque de lo contrario, sí pienso que eso se va a conjugar. Y también habría que decirlo, ¿no? Que en los gobiernos anteriores, y a pesar de que hubo enormes cantidades de ingresos por el petróleo, el precio que estaba por encima de los 100 pesos el barril, pues resulta que les inyectaron agua, ¿no? A los niños con la cuestión de el sarampión, y no de ahora, ¿no? Lo vimos en Oaxaca con el asunto de también del sarampión, y también con otras enfermedades que pues simplemente las campañas de vacunación no funcionaron, con el famoso cólera. Y a mí me tocó pues estar reporteando el tema, cómo ocultaron la información, cómo se desmantelaron las decenas o cientos de camionetas que mandaron aquí en Oaxaca, y pues todo esto se dio en los gobiernos del propio PRI, ¿no? Entonces habría que hacer los juicios enfocados y aportar los elementos, no tanto adjetivos, sino decir, esto ha venido sucediendo porque la infraestructura aquí en Oaxaca, pues hay que recordar en qué situación se encontraba la red hospitalaria, y actualmente la crisis que eso representa, y el tráfico incluso que hay ahorita con las vacunas. Las denuncias están de los trabajadores del hospital de alta especialidad, del ISSSTE, en el Istmo, como quienes tienen el control, que precisamente es el gobierno del PRI, pues está traficando con esas vacunas, ¿no? En fin, yo creo que sí estamos ante una posibilidad de que este proceso electoral se pospusiera. Entonces, más nos conviene que se controle los contagios, ¿no? Porque en caso contrario esto va a ser un incremento en la mortandad. Sí, efectivamente. Rocío, ahora que ya le están dando autorización a los gobiernos estatales para que puedan comprar las vacunas, ¿cuál crees que sea el temor del gobierno federal? Antes que decían que no había posibilidades de compra porque las empresas no le vendían a gobiernos locales, subnacionales, y por otro lado la explicación tan rara que da López-Gatell, y que hoy López Obrador le da para atrás a su planteamiento de López-Gatell. ¿Cómo ves este tema? Fíjate, ayer mismo López-Gatell por la tarde dijo que no, que el único que iba a distribuir las vacunas era el gobierno federal, que los contratos y bla, bla, bla. Y hoy en la mañana es tajante Andrés Manuel López Obrador y dice, no, los gobiernos de los estados y la iniciativa privada van a poder comprar las vacunas siempre y cuando exhiban un contrato de por medio en el que compren los lotes y todo lo demás. Sin embargo, aquí, desde mi perspectiva también, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno federal? Lavarse las manos de lo que pueda ocurrir si no hay la distribución correcta de vacunas. Primero, ¿por qué? Porque hace unos días cuando se anunció que en vez de las 419,000 vacunas que se iban a recibir por parte de Pfizer, iban a ser siempre 219, que no se suponía que ya las tenían compradas pues, y que ya, es más, hasta el mismo Herrera, el secretario de Hacienda, dijo, ya está aquí el dinero, señor presidente, tenemos el dinero para comprar las vacunas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese dinero que finalmente no se va a ocupar? Se los van a distribuir a los estados para que cada quien compre la cantidad de vacunas que considere, y llegado el momento, si no funciona la estrategia de vacunación, digo, ya renunció hace algunos días la encargada de la vacunación a nivel nacional, si no funciona esa estrategia, el gobierno federal va a poder decir, no, yo les dije a los gobernadores que compraran, si no compraron, pues es su bronca, si no lo lograron, pues es su bronca, ¿no? Y más en su particular estilo de referirse en las mañaneras, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de la iniciativa privada, pues van a poder regirse, salvo que el gobierno federal diga otra cosa, a la oferta y la demanda. Y en un momento dado tú como consumidor vas a poder decir, no, pues es la de Pfizer, cuesta tanto, la de AstraZeneca tanto, la Sputnik 5 tanto, y así sucesivamente. Alguna que a lo mejor tiene el 100% de cobertura, otra que tiene el 92%, y al rato, ¿y qué va a pasar con la gente que no tiene dinero? Que no tiene dinero, que no tiene absolutamente nada. ¿Qué va a vender sus tierras? ¿Se va a endeudar si ni siquiera tiene para eso? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos que no van a poder acceder a una vacuna comprada? Se le va a dejar, insisto, la carga a los mismos gobernadores de los estados para que saquen adelante sus territorios y que pueda la gente
sobrevivir con ese asunto. Ahora, ya lo dijo la misma Organización Mundial de la Salud, no es la panacea la vacuna, no va a venir a resolver el asunto, sino por el contrario, quien en este momento se vacuna, aún así tiene que seguir utilizando cubrebocas, utilizando el gel antibacterial y todo. Incluso por ahí salió hoy un meme en donde decía cuál es la diferencia entre Biden y López Obrador, ¿no? Que Biden, a pesar de que ya lo vacunaron, porque a él sí ya lo vacunaron, sale con su cubrebocas, todo su staff y todo lo demás, y en cambio López Obrador le vale. Entonces creo que es una lectura muy mala para el pueblo que todavía sigue creyendo en él, y decir, bueno, si el presidente no se protege, pues yo qué necesidad tengo, y si ya me vacunaron, pues todavía estoy más feliz. Creo que no es una decisión acertada, ya lo decía también una doctora en ciencias médicas de la UNAM, lo dijo hoy, efectivamente es una mala estrategia de Hugo López-Gatell, lo que hace todavía más responsable a este asunto, porque sabe que está haciendo mal Hugo López-Gatell, que no está tomando la estrategia adecuada para el manejo de la pandemia, y a pesar de eso lo está haciendo, lo que lo convierte, repito, en un doblemente responsable de los errores que se están cometiendo en el tema de la estrategia para manejar la pandemia en México. Sí, y efectivamente en este tema de criminalizar a la autoridad justamente por el mal manejo, pues ya se presentó el propio Acción Nacional, ya presentó sus denuncias ante la Fiscalía General de la República y evidentemente pues esto va a tener algunos resultados, seguramente van a exonerar a López-Gatell, pero finalmente es un tema que va a ser tema de campaña. Tú, Pedro, ¿cómo ves, aparte del COVID-19 y los impactos que pudiera tener en el proceso electoral, la guerra sucia, qué otros impactos ves en este tema de la salud con respecto al proceso electoral? Mira, por los comentarios de Rocío, de Miguel Ángel, en lo que se lee, lo que se comenta, los memes y todo eso, me confirma cada vez más que la población no les importamos a los políticos. Que si bien hay cierta responsabilidad de los gobiernos por las estrategias, también es responsabilidad de la ciudadanía que no hemos sabido acatar las recomendaciones. Que hay políticos, aspirantes, autoridades irresponsables que tienen fiestecitas, que sus bodas. Ahí también hay que reconocer que mucho también. A mí lo que me vuelve a encabronar es ese político de todo. Que se formó la alianza de los gobernadores panistas y no sé qué, porque la política de López Obrador no funciona, que López Obrador se lanza contra ellos porque no responde, que los recursos, y la población, ¿qué? O sea, si de verdad hubiera intención de estos políticos, clase que nos gobierna, ahí están todos los recursos de los partidos políticos, van para las vacunas. Ah, no, eso no me quiten, no me toquen, porque eso va a ser uso político fulano, eso lo va a ayudar fulano, eso, quiero que me lo den, dárselo a mis compañeros. Se te fue la voz, mi querido Pedro. Se quedó congelado. A ver si en un momento más. En 12 días se reunían de 100, de 150 para ver quién va a ser postulado, para bildear sobre el otro, para ver. Se contagiaran, y lo que ellos quieren, quien los respalda, y para tener sus citas, y que después los candidaten, y después ya al puesto, y después los abandonan. Tenemos un poco de que venimos arrastrando, y la población
a las a ver si en un momento más... más la enfermedad. Entonces, sí existe ese riesgo, ojalá que se valore. Y otra cosa, que si de verdad tienen interés por la población, que estos los recursos de que le dan los partidos políticos, pero no van a salir a decir proyecto. Utilizan este tipo de pandemias, de situaciones críticas, de la pobreza, de la mendicidad, de todo eso, para que ellos lleguen a poder. Y lejos a esta situación de utilización de las necesidades de la gente para perpetuar los poderes. Como decía Rocío, los panistas que ahora son morenistas, los priistas que son morenistas, los morenistas que ahora ya se dividieron, porque ahora los que formaron el partido, los que llegaron, los que se enquistaron, los parásitos que se están incorporando. Es una porquería, es una letrina en la cual se aguzana allí y sale toda esa podredumbre que la verdad a mí me da tanto asco cómo se comportan y que solamente salen como redentores en épocas de campaña. Hubo algunos momentos que internet te interrumpía y se cortaba. Esperemos que ya en la prospectiva puedas retomar algunos elementos de este planteamiento, Pedro. Aquí, Iván, si me permites nada más, está este libro que sacó precisamente la doctora en Ciencias Médicas de Harvard, que está en la UNAM, que es la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella escribió el libro Un daño irreparable y dice la criminal gestión de la pandemia en México. Quería yo mostrar la imagen, pero la pantalla que tengo no me lo permite, pero se llama El daño irreparable, de la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, que es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y que actualmente está en la UNAM. Claro, esperemos que nuestra audiencia ya haya tomado nota y que compre el libro para que esté mejor informado. Y bueno, ahora vamos al tema del proceso electoral aquí en Oaxaca. Y aunque apenas están calentando motores, pero pues ya este trabajo político electoral lo empezaron desde el año pasado. Y yo te preguntaría, Rocío, ¿cómo ves la caballada en Oaxaca, en todo el estado? Pues, ¿qué te puedo decir? La caballada yo la veo flaca, ¿no? Porque estamos recurriendo a personajes que ya conocíamos, a personajes que a lo mejor dieron resultados, pero pues eso quiere decir que no hay más personajes que puedan en realidad contender, que le puedan dar lo que Oaxaca necesita, lo que el Estado, no solamente Oaxaca, lo que el Estado necesita. ¿Qué te puedo decir en el tema también de los diputados? Ahora dice, tirarán partidos políticos 223 millones de pesos mientras Oaxaca necesita para vacunas. Esto en campañas, obviamente, ¿no? Y ahí van a tirar muchísimo dinero y el que se necesite para poder bajar a quienes tengan que estar y tengan que quitarse de ahí. Ahora bien, hay otros, que eso es lo peor, que quieren pensar en la reelección. No han sido malos, lo que les sigue de malos. Y aún así quieren y están pensando en la reelección. Yo no sé en qué planeta viven, si no tienen a lo mejor asesores que les digan, oye, ¿sabes qué? Mejor bájale. Ya con esto fue más que suficiente. Ya no lo intentes otra vez porque das vergüenza. Y no, o sea, ha habido diferentes debates y comentarios en redes sociales y me ha tocado también, que de repente pretenden sacar uno que otro trapito al sol y dije, pues a mí sácame los que me quieras decir, no, porque no tengo ninguno. Pero, y en cambio hay otros que ves las cosas que están haciendo mal. Ya está Oaxaca de Juárez, ya está Jojo, ya está Salina Cruz, ya están Santa Lucía, por decir algunos. En fin, muchos otros lugares. No han tenido un buen manejo de la pandemia, no han sabido gobernar adecuadamente, argumentan que por la pandemia pues no han tenido dinero, les ha faltado la gestión, lo que quieras. No han hecho un buen papel, no han servido a Oaxaca, se han servido de Oaxaca, por el contrario, tratando de permanecer ahí por N cantidad de tiempo, como si no hubiera gente que en realidad ha sido aspirante por mucho tiempo, pero que se ha quedado ahí. Ahora, efectivamente, la caballada está flaca, le hace falta mucho para que en realidad haya alguien
que le garantice a la ciudadanía oaxaqueña que en realidad van a hacer un buen papel como presidentes municipales y todo el cabildo, por supuesto, porque hay uno que otro que de repente ya empieza a levantar la mano y dices, bueno, ¿y con qué merecimientos? O sea, no el merecimiento de que alguien te recomiende, porque eso es hartamente fácil, más si tienes padrino. Sin embargo, ¿qué resultados le has dado tú a la ciudadanía? No nada más de la foto, sino que en realidad te ensucies los pies, vayas y camines y te intereses por la gente, no solamente para la foto, que realmente te comprometas con Oaxaca. Yo creo que sí hay personajes que pudieran hacerlo, pero que, como bien dice Pedro, prefieren no pertenecer ni a la parasitocracia ni a la partidocracia tampoco, porque dicen, sí quiero, pero mejor me aguanto. El problema es que para los candidatos independientes, pues no hay las facilidades suficientes como para que puedan contender. Se necesita, es la vía más fácil, pienso yo, un partido político que te cobije para que en realidad funcione el proyecto que tengas. Pues resulta, Rocío, que de los 448 diputados federales en funciones que pidieron ser tomados en cuenta para la reelección, ya salieron 200 asesores que también se están postulando. Entonces, yo creo que van a tomar muy en cuenta estas decisiones, porque ahora resulta que los asesores les van a hacer sombra a los diputados federales, aunque no estén dando resultados. Y los asesores, porque a lo mejor ellos dicen, es que yo era el que trabajaba, yo era el que leía las iniciativas, o yo era el que las... Y el otro nomás firmaba. Sí, efectivamente. Oye, Pedro, ¿y tú crees que los partidos políticos vayan a nominar candidatos que merece Oaxaca? Es que todos los cartuchos ya están quemados, ya se les conoce quiénes son, y aquí en Oaxaca lo curioso es que el gobernador que está jugando doble juego con los morenos y con el PRI y la alianza PAN, PRI, PRD, que son posición de su papá, José Murat. Entonces aquí va a ser que muevan sus piezas. ¿Qué dice Rocío? Y el verde también. El verde es un vividor, como los otros partidos, son parásitos, que se quitan a donde les van a dar chiche, porque si no, de otra forma no sobreviven. Entonces esos partidos yo ni los tomo en cuenta, porque solamente viven del presupuesto y no hacen nada, ¿no? Pero aquí lo que me parece curioso es eso. El gobernador ya está moviendo sus piezas, ayer ya dio a conocer los nuevos cambios que se registraron en el gabinete, los que se van a ir por la nueva alianza PRI-PRD, y obviamente que los está colocando de tal manera que si pierde o Morena o a ver quién como los enroca, el hecho es que gane, y va a ganar de las dos formas, con los morenos y con los del PRI. Entonces aquí ese es un mecanismo interesante, no porque los candidatos sean los mejores y los que vayan a salvar el Estado, nada, sino simplemente porque son los cómplices de todos estos gobernantes. Entonces, no aspiro a que hagan gran cosa, pero sí a ver cómo se mueven los morenos, a ver si se dejan totalmente someter por Murat, o Salomón Jara, con su vínculo con Alejandro Murat y todo ese rollo, se va a dejar someter. Si Benjamín Robles, que se ha vuelto un cacique también de su partido, va a dejar que Murat le imponga, tanto que ladró de Gabino fue, y ahora si deja que se someta con Alejandro Murat, no sé, a mí más que nada me genera chisme, me genera como a ver cómo se mueven estos parásitos, a ver hasta dónde se mueven y cuáles son sus piezas. Pero en términos generales no creo que nada vaya a cambiar. La corrupción sigue, la corrupción está encapsulada por la clase gobernante, no se mueven los exhortos que hace el Congreso del Estado para que el gobierno aclare, son llamados a misa, son como para decir, sí, mira, te estoy viendo para que me des, porque si no, te sigo gritando, y al rato ya guardo silencio y nos acomodamos
a lo que ustedes dispongan de acuerdo a las cuentas bancarias en las que deposites, ¿no? Entonces, es una verdadera chingadera la politiquería en el país, y particularmente en Oaxaca, y es el quesillo de Oaxaca ya enredado. Nada más hay que ir a ver, y deshebrando para ver cómo se van colocando. Muy clara tu exposición. Bueno, pues ya nos dieron una semblanza de los perfiles. Miguel Ángel, ¿cuál debe ser la agenda de los candidatos en esta contienda para Oaxaca? Pues fíjate que, si me permites opinar sobre el tema de este proceso electoral, precisamente por eso planteo de que no tenemos un marco legal que obedezca a la situación actual del país y de Oaxaca. En Oaxaca, de las dos grandes coaliciones que se conformaron a nivel nacional, pues únicamente está operando, precisamente va por Oaxaca, la que pues está integrada por el PRD, PRI y PAN, y esto ha causado mucho escozor, porque pues aquí en Oaxaca se experimentó un gobierno con PAN, con PRD, y vimos lo que ocurrió con Gabino Cue, ¿no? La matazón, la masacre de Nochistlán, y la imposición aquí en Oaxaca, donde se dio pues la desaparición del IEPO y la reforma precisamente estructural educativa. También hay que decir que este INE es hijo de esta reforma estructural, ¿no? Eso también, no cabe tantas cosas aquí en el programa, pero yo simplemente lo anoto y digo que esta cuadratura geométrica de la política pues ya quedó rebasada, porque pues en Morena tenemos un Manuel Barlet que se le cayó el sistema en el fraude del 88 y bueno, ahora se le caen los tendidos eléctricos, ¿no? Apaga la luz y bueno, sigue con esa ruta. En fin, tenemos a un Manuel Espino, que es de la ultraderecha de Yunque, está colaborando con la Cuarta Transformación. Aquí en Oaxaca tenemos un Jorge García Bustamante, que está como delegado del ICONSA. Tenemos un Chida Pardo, que está acusado de desviación y unas raterías que dan ganas de contarte los dedos luego de saludarlo. En fin, eso yo creo que ha quedado rebasado, y que ahora pues tenemos ante sí incluso un problema de identidad ideológica y política del pobre gobernador, porque ha de estar en una situación ahí que requiere psiquiatra, porque por un lado trae de la mano al que quiere que sea el heredero del poder, que es este joven Raúl Bolaños Cacho Cue, los apellidos lo dicen todo, y lo trae, y es del Verde, y el Verde está con Morena. Yo creo que a eso se refería Pedro, de que gana por las dos vías, ¿no? Volteado o al revés o al derecho, de todas maneras puede caer los dados de la misma manera. Y por otro lado, como insisto, está el PRD, el PRI y el PAN. Y por esa razón yo creo que aquí van a ser importantes los propios candidatos. A lo mejor hay uno que no esté tatemado, que nada más le falten que le quemen las plantas de los pies para estar completo, pero pues pudiera ser que la movilidad de la sociedad pues dé respuesta a esta encrucijada. Y sí creo que si masivamente se sale a votar, sí puede ser que seamos una sociedad más exigente. ¿Qué va a pasar? Pues es una incógnita, porque de los 500 diputados que hay, 480 se quieren reelegir, o sea, ya no va a haber lugar para nadie más. Entonces va a aparecer esto como camión de quinta clase, donde súbanse todos y tráiganse hasta los guajolotes, ¿no? A ver quién se cae, quién se monta ahí, y va a ser un problema muy delicado. Y sobre todo porque hemos visto los anteriores procesos en Oaxaca sumamente violentos, y esto es un riesgo. Ya empezaron en algunas partes del país a sacrificar candidatos o precandidatos, y esto yo creo que en Oaxaca, donde tenemos masacres como la ocurrida en San Mateo del Mar hace unos meses, se puede seguir replicando en otros municipios. Cuando estalle otra vez la violencia en la región Triqui, es un asunto de suma cuidado que, al parecer, y desde ahora lo digo, no se ve que el actual gobierno pueda garantizar la seguridad para el proceso electoral, cuando vemos que están trayendo a productores de verduras, ¿no?
que nos trajeron la verdura y ahora sí hasta el centro de Oaxaca con el tema de los huachicoleros de Puebla, ¿no? Esto es inaudito. Están apareciendo gente ejecutada por todos lados y aquí les damos la bienvenida y ni siquiera se cuestiona o se detiene. Pero bueno, dice uno, qué bueno que nos traen la verdura de Puebla. Ojalá y nos traigan más, ¿no? Algunos piden, pero pues eso ya es otro cantar. Bueno, pues ya nos diste un tip de los temas que tendrían que venir en las propuestas, justamente para responder a algunos reclamos sociales. Y bueno, vamos perfilando el cierre del programa y para ello quisiera que nuestros invitados hicieran una perspectiva estratégica. Y quisiera empezar contigo, Pedro, que ¿cómo ves? ¿Qué es lo que viene en los próximos días en función de estos 4 temas que hemos abordado? Pues creo que en lo que debemos de centrarnos es en el tema de la pandemia. Los hospitales están saturados. El hecho de que 20 de los 26 de la red COVID en Oaxaca estén colapsados, el hecho que ya nos queden 240 y tantas camas para hospitalización, nos refleja la gravedad de esta situación y que ojalá que algún político, algún aspirante, algún candidato tenga la sensibilidad de ser receptivo con esta problemática y que ceda, no sé, apoye, no como una campaña, sino como algo empático con la población, de tiempos y de dinero para esta problemática, para atender. Ahorita creo que lo más importante es eso, la adquisición de vacunas y que los recursos que tienen los partidos políticos ojalá se determinen para la salud, no para la corrupción o para favorecer a la clase política. Debemos de entender que este problema sí hay una responsabilidad del gobierno, pero también es una mayor responsabilidad de la sociedad, de la ciudadanía. Y si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, tampoco tenemos que echarle la culpa de todo al gobierno. Así como los atacó, también hay que ser corresponsales en ese sentido, ¿no? Aquí la mayor parte de la población no está acatando las reglas, está siendo muy irresponsable, está exponiendo a su familia y al resto de su entorno. Entonces, ojalá que sean los políticos y dediquen más tiempo para esto, para sensibilizar a la población y no llegar a tener todos los hospitales llenos y de alguna forma después ya no tengamos a dónde acudir. Y entonces después, es responsabilidad del gobierno porque no tiene los tanques, porque no tiene las camas. Sí hay una deficiencia hospitalaria, sí hay una red hospitalaria que fue abandonada de los gobiernos anteriores y del actual también no hay esa atención, pero hay que privilegiar y hay que priorizar este tema que es la pandemia. Entonces hay que sentarnos en ese tema, yo creo. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo porque deben tomarse medidas, si bien es cierto, no coercitivas, pero sí un poco duras para efecto de que se pueda entender con mucha claridad de que el problema es muy grave y todavía puede presentarse con mayor gravedad, no solamente en la saturación de médicos, en la escasez del oxígeno, los crematorios que están hasta el tope, en fin, bueno, pues hay una gran cantidad de temas ahí pendientes que se tienen que abordar, además de la llegada de vacunas, de no solamente las que están contratadas, sino también las otras, las nuevas, las que podrían llegar en los próximos días y que se pueda transparentar estos contratos, porque pareciera que no existe, porque fácilmente se puede decir que se reduzca a la mitad sin problema para que se distribuya a otros países pobres, cuando en México pues tenemos más de 125 millones de habitantes que requerimos esta vacuna. Sí, perdón, nos has agregado, sí. y hay que retomar las
indígenas en Oaxaca. Los pobres, los jodidos, esos se van a morir porque son analfabetas, no entienden y cosas así, y por su pobreza, escondida, se van a morir. Y se habla de que alrededor de 150, 148 municipios de Oaxaca están libres de contagios, porque asumieron y tomaron la responsabilidad de cerrar fronteras, de tomar medidas, de sancionar a medidas muy, muy fuertes, que a muchos no nos puede gustar, pero que a ellos les ha funcionado. Entonces también hay que reconocer ese tipo de acciones y que están dando la lección a otros que supuestamente están avanzados y somos irresponsables. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Miguel Ángel, ¿cuál es tu perspectiva de los temas que hemos abordado? ¿Qué crees que es lo que venga? Bueno, como un primer elemento y con el asunto de la pandemia, pues obviamente, como bien se ha dicho aquí, creo que en lo individual somos responsables de nuestra propia seguridad y la seguridad de nuestra casa, de nuestra familia, pero indudablemente también las autoridades tienen una responsabilidad social que deben asumir. Desde mi punto de vista, Hugo López-Gatell pues ha hecho gala de una irresponsabilidad. Qué bueno que vino aquí a la playa nudista de Zipolite, que no vino usando el cubrenabo, digo nariz y boca, ¿no? Y que le fue a poner el cuerno a Susana a distancia, pero yo creo que esas cosas no se hacen, porque sí son personajes que van marcando las pautas del ejemplo a seguir. Yo creo que en lo individual podemos creer en la Llorona, en el Chupacabras, Matlacíhuatl, en el Nahual, pero esto es un asunto sumamente serio y por ser invisible no le damos credibilidad. ¿Qué está pasando en Oaxaca? Que yo creo, para empezar, que el municipio de Oaxaca de Juárez, porque es donde están presentándose el mayor número de defunciones, y como bien decía Pedro, en las comunidades indígenas, el espíritu, la cultura de la colectividad hace que haya una mayor protección entre todos, pero las leyes desafortunadamente no reconocen esta cultura que en los pueblos se traduce en los famosos comités de salud que son nombrados ante la asamblea, y vemos cómo los pueblos sellan sus fronteras y no dejan entrar ni salir prácticamente a nadie. Yo creo que si este rango se elevara a nivel de un reconocimiento institucional, que se reconociera estos comités que no reconoce la Secretaría de Salud, otro gallo nos cantara, pero desafortunadamente, para empezar, el gobernador, como no creció en este solar, como dice la canción, no fue creado y nacido en este solar, la canción popular oaxaqueña, pues ni enterado está qué es lo que pasa a nivel de las comunidades indígenas. Entonces yo sí creo que esto va a representar un gran reto, porque además, de acuerdo a científicos académicos de la UNAM, para que tengamos la inmunidad rebaño, así se le dice, no estoy insultando a nadie, es el tema que pues necesitamos estar vacunados 80 millones de los 130 que somos. Es decir, para que lleguemos a esa cantidad, pues todavía le cuelga. Y bueno, pues yo le puedo echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador de que mi mujer se embarazó, ¿no? Pero ya sería el colmo, porque efectivamente se quemó una fábrica de vacunas en la India y efectivamente la OMS planteó también que era necesario repartir, ahora sí que compartir las vacunas, pero pues ya va a llegar la vacuna de los rusos, la vacuna de los chinos, y pues ahí el problema va a ser la capacidad de aplicarlas, porque al menos la que se está aplicando ahorita requiere de ultracongeladores que no tenemos, y que afortunadamente también la UNAM dijo, pues yo tengo 5, yo los pongo a disposición. Es una crisis, Iván, que si no actuamos todos en conjunto, Pedro, Rocío, pues sí nos va a cargar el payaso, y no precisamente el payaso tenebroso, ¿no? Vamos a tener problemas de salud muy delicados, y el consejo es que aquí en Oaxaca, dadas las cosas que están presentando, pues no nos asomemos ni a tirar la basura, ¿no? Porque las cosas están poniendo muy complicadas en Oaxaca.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Rocío, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, pues primero que nada que habrá que estar muy al pendiente si hablamos a nivel global, muy pendiente de lo que ocurra en la Unión Americana. Han circulado ya en diferentes grupos de WhatsApp lo que ya se está dando en el caso del gobierno de los Estados Unidos. Ya se ha incluido a Estados Unidos nuevamente en la Organización Mundial de la Salud, se ha ratificado el acuerdo de París y vuelve a unirse a este. También van a cobrar altas multas en los Estados Unidos por no tener seguro de salud. También revoca el oleoducto de Keystone en el norte del país. Y con eso quedan 57,000 personas sin trabajo. Hay que recordar que esto lo hizo Donald Trump en los últimos días, darle la luz verde a este oleoducto de Keystone con el fin pues de darle la torre a Biden, pero Biden dijo, esto ya no va. También los impuestos corporativos en Estados Unidos faltan del 21% al 28%, impuestos también en nóminas del 37 al 52%, impuestos a las pequeñas empresas del 29 al 39%, y ganancias, capital, impuestos y dividendos van del 23 al 43% allá en los Estados Unidos. Y desde luego, todas estas reformas que el presidente de los Estados Unidos ha propuesto a favor de los mexicanos, que tanto impactará, cómo lo van a tomar, quiénes son elegibles, quiénes no, y el seguimiento que seguramente el gobierno mexicano va a tener que darle a todo este asunto. Por lo que se refiere a la pandemia, ojalá y en el caso de México en particular, pues tome en cuenta estos comentarios que hace tanto la Organización Mundial de la Salud como especialistas de la UNAM para poder reconducir este manejo de la pandemia, y si estamos hablando de vacunas, que se establezcan perfectamente cuáles serán los requerimientos para que los estados puedan comprar las vacunas, puedan hablar de la distribución de las mismas y de que en realidad sea efectivo este asunto, porque de acuerdo a lo que decía el Partido Acción Nacional, hasta por ahí del 2030 se lograría más o menos avanzar en el tema de la vacunación. Mientras tanto, pues los panteones ya no tendrían espacio para ni uno más. Por lo que se refiere a las elecciones en Oaxaca, ojalá lo tomemos con calma e inteligencia, que en realidad los ciudadanos comunes y corrientes tengamos la oportunidad de elegir sin que nadie vaya a comprar nuestro voto, sobre todo en estos casos en el que la necesidad de la gente puede orillar a que le digan, oye, ¿sabes qué? Te doy 100 pesos y vota por mí. Seamos conscientes, porque nos estamos jugando la vida casi en estas elecciones que son históricas también, porque si nos equivocamos vamos a seguir pagando el precio que ya estamos pagando a nivel federal por las equivocaciones del 2018. Me parece que tenemos que ser responsables. Si hay dudas, informarnos justamente con medios libres en los que haya la facilidad de opinar, sin tomar partido por nadie, simplemente siendo objetivos y mostrando la información tan cruda como debe ser. Y en cuanto a todo, pues simplemente cuidarnos, protegernos, y como dice Miguel, como dice Pedro, si podemos no salir y hacerlo todo por estas vías, por Zoom, por esta otra plataforma, por Facebook Live, hagámoslo de esa manera, porque me parece que lo que tenemos primero que conservar ante todo es nuestra salud, conservar nuestra vida y vernos bien. Me da gusto poderlos saludar a través de este medio, saber que a Dios gracias gozan de buena salud y que están haciendo nuevas cosas, nuevos proyectos para abonar a que nuestro estado de Oaxaca, nuestro país, el mundo entero, pues esté bien informado y que podamos salir adelante. Ese es mi principal deseo. Y gracias, Iván, por esta oportunidad de platicar con estos reconocidos periodistas, contigo como amigo ante todo. Gracias por la oportunidad de darle a Objetivo Oaxaca y a una servidora para estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Y aprovechando que tienes el uso del micrófono, mándales un mensaje a tu audiencia de Objetivo Oaxaca. Se está cortando. Pues muchísimas gracias. Pues a nuestro auditorio de Objetivo Oaxaca vienen cosas nuevas. Yo creo para el mes de febrero ya lo tenemos listo. En las noches, a través de Rocío Aragón Noticias, que es otra plataforma, ya te tendremos como invitado, Iván. Hago la invitación abierta para charlar, y desde luego a nuestros compañeros y amigos también, a Miguel, a Pedro, para que estén con nosotros en esta charla entre amigos que tenemos los viernes y sábados a las 11 de la noche en Rocío Aragón Noticias.
el caso es no quedarse quieto, porque creo que en la medida en la que nos mantengamos activos, tengamos la edad que tengamos, porque ya tenemos ya estamos en el 5º piso, entonces eso nos obliga a mantenernos al día, trabajando siempre con el fin de evitar pensamientos que atraigan el estrés, que baja nuestra vibración, y lo que necesitamos es reír, ser felices para que el virus se vaya. Muchas gracias, Rocío. Miguel Ángel, mándale un saludo a tu audiencia Oaxaca Entre Líneas. Pues gracias por la oportunidad y bueno, pues si nos están acompañando, pues se den cita aquí en estos espacios que se están abriendo para la reflexión, y yo creo que es obvio que no pensamos de la misma manera, pero yo creo que eso es rico, la diversidad, y en confrontar nuestra manera de pensar en un marco de respeto y con argumentos, ¿no? Sin insultos, sin adjetivos, y aportando para un análisis. Yo creo que es lo importante. Iván, pues qué bueno que has abierto este espacio, porque sí lo considero inédito en el ámbito de la información, en el mundo de la información de Oaxaca. Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que lamentablemente, Pedro, ¿ya te tenemos? Sí, ya Pedro ya se está conectando nuevamente. Bueno. ¿Sí nos escuchas, Pedro? ¿Sí nos escuchas? Te escuchamos muy bien. Pues queremos pedirte, Pedro, que para cerrar el programa le mandes un saludo a tu audiencia de Página 3 y desde luego a tus audiencias en proceso. Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, quiero pedirle disculpas a la audiencia si en algún momento soy ofensivo, pero a veces me gana las tripas, las vísceras, y entonces hago comentarios de esta naturaleza, pero no es con el afán de lastimar. La verdad es que sí, es importante ese tipo de comunicaciones y ese tipo de mesas, porque nos permite tener conceptos afines, a veces discrepamos, pero lo importante es que la población esté enterada y que ellos sepan sacar las conclusiones que mejor les parezcan, y al final de cuentas cada quien tiene su propio contexto, cada quien tiene su interpretación, y sabrán cómo responder o cómo involucrarse en esta realidad, ¿no? Pues muchas gracias y pues seguimos en contacto. Saludos, Miguel Ángel, saludos, Rocío, y gracias, Iván, por esta invitación. Muchas gracias, Pedro. Pues a nuestra audiencia de Oaxaca, Objetivo Oaxaca, Página 3, en Oaxaca Entre Líneas, les agradecemos el habernos permitido haber ingresado a sus hogares para tener este diálogo, este análisis, esta perspectiva entre periodistas reconocidos en nuestro estado y a nivel nacional, que tienen una visión de lo que es el mundo, una visión de lo que es a nivel nacional y a nivel Oaxaca, y donde también ellos han caminado por largos años en tierra, han conocido la problemática social, cultural, política en tierra. Por eso los comentarios y análisis los hacen con los elementos que han recabado a lo largo de todas estas valiosas y extraordinarias trayectorias, a los cuales yo en lo particular les guardo un reconocimiento, un aprecio y un respeto profesional. Pues agradecemos y los invitamos justamente para que el próximo viernes, en punto de la 1 de la tarde, tengamos otros temas en Agenda 21 Oaxaca, para que nuevamente discutamos temas de actualidad y no se distraigan de temas irrelevantes que no le aportan, y lo más importante, que usted tenga elementos para que tome sus mejores decisiones. Que tenga una excelente tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias, amiga Rocío, amigo Pedro, amigo Miguel Ángel. Hasta pronto. Chao, chao.